Muy bien. Esta mañana quiero compartirles acerca de un tema que hemos estado viendo, y como va a ser el Congreso de Alma Próspera, resulta que me ha tocado el poder estudiar más y más acerca de este tema. A mí me llamó mucho la atención que el apóstol el apóstol Juan haya dicho en la última carta que él escribe, esto que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dije, a ver, ¿qué relación tiene que mi alma prospere con que sea prosperado en todas las cosas? Y empecé a leer más y a documentarme más acerca de este tema, y obviamente pues estando también orando a Dios, encontré que hay un vínculo muy importante entre nuestra alma, el estado como está nuestra alma, y la prosperidad y lo que hacemos en este camino que estamos todos cursando, que se llama vida. ¿Sí? El alma básicamente es donde se encuentran todas nuestras emociones, y el apóstol Pablo, cada vez que escribía una carta, en muchas de ellas ponía saludos y deseo paz a su mente, a su alma, a su espíritu, y salud a su cuerpo. ¿Sí? Que es básicamente las tres cosas que nos constituyen como seres humanos. Tenemos espíritu, que es lo que está más cerca de Dios cuando nacemos de nuevo. El espíritu es lo que se conecta con Dios, ¿sí? El alma, donde están todas nuestras emociones, sentimientos, y el cuerpo. ¿Dónde se libra en la tierra, aquí mientras estamos aquí en este mundo, la batalla más grande? ¿Dónde se va a librar? En el alma. Y es una batalla donde todos los días tenemos que estar nosotros conquistándola. ¿Sí? Normalmente hay días donde tenemos desánimo, días donde estamos enojados, días donde no nos va tan bien. ¿Y qué sucede? Parece que todo lo que está allá afuera nos está ganando, pero nuestro espíritu, ¿qué sucede? Que está vivo, que está activo, nos dice: no te rindas, no te rindas, confía porque Cristo está en ti. Y ese es el espíritu, ¿sí? Entonces, Dios, desde que nos formó, tiene un deseo para todos aquellos que somos sus hijos, y ese deseo lo expresa continuamente en la palabra de Dios. Un ejemplo es el Salmo 35:27, que dice: pero que canten y se alegren los que están a mi favor, que digan siempre: grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Así es que Dios en verdad anhela, desea, quiere fervientemente que seamos prosperados, ¿sí? Hace muchos años, cuando la iglesia estaba en ese periodo de oscurantismo, en esa época donde se le llamó el medioevo, ¿verdad? Empezaron a surgir órdenes de sacerdotes, y en ese momento vimos que para ellos que no tenían un entendimiento de la palabra de Dios, comenzaron a creer que cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, ¿sí? Y hablaba a los que son bienaventurados como pobres de espíritu, dice: porque de ellos es el reino de Dios. Y ellos dijeron: entonces hay que ser pobres, hay que ser humildes, ¿sí? Y eso significa desprendernos absolutamente de todo. Compraron esa mentira como verdad, la hicieron su verdad, y no solo eso, sino que sus principios, sus fundamentos operan en hacer votos, unos de ellos de pobreza. Y esos votos los trajeron a nuestro país, los trajeron a México. Venían con el paquete de la conquista, y ahí venía Hernán Cortés y venían los votos de pobreza. ¿Quiénes se encargaron de enseñar a los mexicanos acerca
de la educación. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a educarnos? ¿Sí? Pues los que traían los votos de pobreza. ¿Sí? Y entonces para ellos el tener era contrario, no iba con lo que el conocimiento que ellos tenían y la interpretación de la escritura. Muchas generaciones nacieron con esa mentira, ¿sí? Y de ahí incluso, si ustedes se fijan, hubo en la época del cine de oro de México películas donde exaltaban al pobre, ¿sí? Y el pobre era lo máximo y los que tenían, todos los que tienen son malos, mira los ricos, pobres, esos hay que apedrearlos, que se mueran, y así es, ¿sí? Y eso causó que hoy nuestra población viva en un espíritu de víctima. Por eso cuando hoy se abanderan en el momento en el que están surgiendo hoy y estamos muy cerca de las elecciones, toda la parte política, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo me levanto como el Mesías, como el Salvador, y si tengo un espíritu de víctima, yo compro inmediatamente que ese es mi Salvador, ese me va a salvar, ¿sí? Ya llegó el bueno, y en ese momento, ¡fum!, yo me engancho, me asocio con eso, y así es como vivo. Pero la palabra de Dios dice, yo realmente deseo que tú seas prosperado. Así es que el prosperar debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Y esta mañana yo quiero compartirte más acerca de esta parte de ser prosperado. Entonces, hay un vínculo muy grande que nos dice que si nosotros ponemos atención a que nuestra alma prospere, como dice tercera de Juan 1:2, entonces serás próspero en todo. Y yo me pongo a pensar, ya entendí, ¿cómo puedo hacer que primeramente mi alma prospere? Porque si entiendo que esta es la palabra de Dios y yo quiero obedecer la palabra de Dios, entonces, ¿cómo es la fórmula para poder entender que mi alma sea prosperada? ¿Sí? ¿Y cómo hago entonces para prosperar mi alma? Vengan al Congreso. No, ahorita el alma, fíjense qué importante, se fortalece con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice algo, una verdad central en la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Por qué dice partir el alma? Porque en el alma llevamos sentimientos buenos y sentimientos no buenos. La palabra de Dios parte el alma para que en tu alma lleves pensamientos de verdad, pensamientos de bendición, pensamientos para hacer el bien, pensamientos para hacer que te enfoques de manera eficaz a tener una vida productiva, ¿sí? Y dice, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, es decir, la palabra de Dios penetra en las tres partes con las que somos constituidos, y después dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones no solo de mi corazón, porque como decía una canción, mi corazón es el que me traiciona, ¿verdad? ¿Cómo va esa canción de Agustín Lara? ¿Se acuerdan? Mi rival es mi propio corazón por traicionero. ¿Verdad? Esa parte que tenemos de corazón a veces nos traiciona. Y ¿cuántas veces hemos sido traicionados por nuestro propio corazón? Nuestro propio corazón muchas veces se encarga de sabotearnos. ¿Por qué? Porque compra mentiras. Lo que hacemos en el Ministerio de Transformación es, oye, ¿cuántas mentiras has comprado? Préstame tu bolsa de mentiras y te las voy a cambiar por las verdades que Dios tiene para tu vida. Y es el Espíritu Santo que comienza a intercambiar mentiras que yo me he creído por verdades. Es que mi mamá ve todo lo que me hizo y desde que era chiquito. Pero esa no es tu verdad. Tu verdad es que Jesús estaba contigo. Yo compro mi verdad y me olvido de esa mentira y soy libre en esa área.
Y si supiéramos en cuántas áreas estamos nosotros llevando esas mentiras, nos asombraríamos. Pero bueno, para poder entonces recibir de esa palabra, yo necesito estarme empapando todos los días de la palabra de Dios. Uno de los tesoros más grandes que tenemos aquí en el Almendro, y yo lo considero, es poder recibir ese devocional diario. ¿Cuántos están recibiendo ese devocional? ¿Verdad que sí? Ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo he visto hoy cómo está llegando a tantas personas en todos lados. Si tú no estás inscrito recibiendo este devocional, por favor, no dejes de seguir. Es el pan nuestro de cada día. Es el alimento para el alma, para el espíritu, ¿sí? Y no nada más eso, sino que yo después de que lo leo, medito en él, lo declaro, lo reafirmo. Y entonces, ¿qué sucede? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, está, ¿qué haciendo? Llenándome de cosas buenas, de cosas positivas. Todos tenemos en nuestra vida un propósito divino. Y ese propósito divino lo va a determinar, el que lo cumplamos o no, el estado de nuestra alma. Y por eso es tan importante entender que es un alma próspera. Un alma próspera es aquella, y esta es una definición mía después de estar estudiando esto, es que en nuestra vida tenemos ciclos positivos y ciclos negativos, días buenos y días no tan buenos, ¿sí? Y si lo vemos es como si fuera así como una onda donde hay crestas, donde son días donde nos va bien, donde estamos contentos porque pudimos cerrar algún negocio, donde la relación con los demás está bien, donde las cosas nos van funcionando, pero también hay valles, ¿sí? Valles donde recibimos noticias malas, donde vivimos momentos de temor, vivimos tiempos a lo mejor de una aparente escasez. Y una vida próspera es aquella que va desechando esos valles, no porque no existan, sino porque está concentrada en que le vaya bien, ¿sí? Donde las emociones positivas reinan sobre las emociones negativas. ¿Cómo me doy cuenta que soy próspero? No es en las posiciones materiales, es en la forma como yo me siento. ¿Cuánta paz tengo? ¿Cómo hablo? ¿Y cómo está mi estado de ánimo? Si tú eres una persona que constantemente está molesta, que se enoja con facilidad, que pierdes tu paz, entonces tu termómetro de alma próspera está bajo. Necesitas más palabra. Necesitas llenarte de la palabra de Dios, estar pasando tiempo meditando en ella. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, en ese momento la palabra de Dios comienza a fortalecernos, ¿sí? El alma entonces es este campo de batalla y ahí están todas nuestras emociones, ¿sí? Cuando yo logro gobernar las emociones con pensamientos y con la palabra de Dios que es positiva, ¿qué sucede? Esto me va a acercar a que cumpla el propósito de Dios para mi vida. Ayer estaba con los jóvenes y me pasé un tiempo muy padre, muy hermoso con ellos, y me encanta porque les compartía yo acerca de decirles, oye, todos tenemos sueños, ¿sí? Pero también hay etapas en la vida donde nosotros tenemos oportunidad de hacer y concretar ciertas cosas. Y ustedes que están empezando sus vidas, es muy importante que las empiecen soñando, pero a la manera de Dios. Y al final vamos a hacer un ejercicio que habla acerca de esto. Pero en los juegos donde se requiere alta concentración, por ejemplo, en un partido de tenis, a mí me encanta ver a los jugadores porque no hay nada que los distraiga, o al menos casi nada que los distraiga. Los buenos jugadores se desconectan totalmente de su entorno y tú puedes ver a los campeones, a un Nadal, un Federer, y cómo está su vista. Me gusta verlos, o sea, el porte, su mirada, qué es lo que hacen, la forma en cómo ellos caminan. Yo digo, ¿qué están pensando?
Y estaba yo investigando un poco más acerca de cómo ellos se concentran. Y uno de los secretos que ellos exponen para poderse concentrar es que dicen que no miran el marcador. No se concentran en si voy perdiendo o voy ganando. Se concentran en el punto en el cual están enfocados a jugar, ¿sí? Es decir, yo estoy viendo a mi rival, estoy viendo y concentrado en ganar el siguiente punto. Oye, es que el marcador dice que vas perdiendo 40-0, no importa. Mientras el juego no se haya terminado, lo puedo empatar y lo puedo ganar. ¿Entendemos? Y eso tiene un principio bíblico. Por eso Jesús decía que no nos afanemos en el día de mañana. Dice, cada día trae su propio afán. Y hay personas en que viven afanadas, es que mañana, es que el siguiente mes, es que en el año, ¿qué va a pasar? Y te vas afanando. Cuando vas comprando los afanes futuros, vas comprando futuras preocupaciones, y en la bolsa de valores hay una cosa que se llama compra de futuros. Y nosotros a veces compramos futuros de preocupaciones y estamos llenos del mercado de valores espiritual de preocupaciones, ¿sí? Y cuando tú te llenas de preocupaciones, eso comienza a mermar tu alma. ¿Por qué? Porque tu estado físico comienza a cargar esas preocupaciones. Y aunque no hayan sucedido, tú ya las compraste, ya las llevas, ya las tienes, ya las portas. Y comienzas a decir, es que, ¿qué es lo que va a suceder? Y es que me dijeron que, híjole, no salieron bien los estudios que me fui a hacer en el último examen médico porque me dijeron que había una manchita, ¿no? Y te estás preocupando y de repente al mes, después de estarte preocupando y de haberte tomado pastillas y ya fuiste con el psicólogo y ya le contaste a todos tus amigos, resulta que llegas y el experto, oiga, esta era una manchita que había ahí en la radiografía. Y tú dices, pero esos 30 días compraste y te llevaste tu bolsa de preocupaciones, ¿sí o no? Y así es la vida, nos podemos reír, pero en realidad cuando nuestra vida no está regida por un alma próspera, ponemos mucha atención en los detalles negativos. Y esa batalla que está en nuestra alma la podemos perder. Pero cuando yo voy poco a poco, ganando cada día mi batalla y concentrándome en lo que tiene que suceder cada día, entonces yo obtengo finalmente el premio. ¿Cómo te ilustro esto? Hace muchos años el pueblo de Dios le dijo, oye, te voy a llevar a la tierra prometida, pero antes de que entres a la tierra prometida vas a tener pruebas, vas a tener tu experiencia en el desierto, pero cuando llegues, fíjense algo maravilloso que Dios les dice en Deuteronomio 7:22, dice, poco a poco el Señor tu Dios desalojará a las naciones delante de ti. ¿Cuáles son las naciones? Obstáculos, problemas, pero dice poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que no aumente contra ti el número de fieras del campo. Es decir, siempre atrás de una bendición hay obstáculos. Y cuando nosotros no estamos preparados para la bendición, ¿qué sucede? Esos obstáculos, si nuestro carácter no fue forjado, si tú estás en una carrera ascendente dentro de una empresa y de repente encuentras favor de alguien y te dice, oye, ya no vas a ser la persona que nada más ponía los sellos, vamos a poner un abogado, ya no nada más vas a ir ahora a los tribunales, ahora te voy a hacer socio del despacho. Es un proceso que normalmente tarda, pues no sé, a lo mejor 5 años, 6 años, 7 años. Aquí hay abogados, ellos me pueden decir. Pero finalmente si yo acelero, porque en ese momento la persona esa me caía muy bien, o porque era con alguien con el que yo quería quedar bien, y lo hago socio, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo un daño a mí y le estoy haciendo un daño a esta persona. ¿Por qué?
Porque alguien que no ha tenido experiencias y lo ha hecho poco a poco, sus inexperiencias lo van a llevar a un fracaso mucho mayor. Es diferente caer desde esta altura, ¿verdad?, a caer desde 8 metros que tiene este salón del techo. Y por eso Dios nos prepara poco a poco. Entonces, vamos poco a poco y dice, pero el Señor tu Dios, no te preocupes porque el Señor tu Dios las pondrá en tus manos y las despedazarás por completo hasta que sean totalmente destruidas. El Señor pondrá en tus manos a sus reyes, y borrará su memoria debajo del cielo, y nadie podrá hacerte frente hasta que los destruyas. Cuando haces las cosas a la manera de Dios, Dios va contigo. Poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Y por eso hay que disfrutar el tiempo de la prueba. Y tú puedes decir, ¿cómo me vino esto? ¿Cómo Dios me permitió que ocurriera esta adversidad, esta desgracia, esta calamidad en mi vida? Pero tú tienes que ver que la conquista va a ser mucho mayor, porque el que nunca se va a alejar de ti es Dios contigo. Y por eso Jesucristo, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Dios está contigo esta mañana, y eso hace todo diferente. No importa la batalla, y esto te lo digo hoy con toda la convicción de mi corazón, porque yo quiero reafirmar esta mañana el propósito que tiene Dios para tu vida. No importa cómo veas las circunstancias, no importa hoy si tienes carencias, no importa si hay una enfermedad, no importa si hay temor, no importa si hay un obstáculo, por más grande que sea, Emmanuel está contigo. Dios, Jesús va contigo. Y dice Jesucristo, dice Dios aquí, yo me encargo. Yo me encargo. Y te las voy a entregar en tus manos, peladitas y en la boca, como dicen, ya, listas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el mundo somos presionados normalmente para poder, y nos enseñan así desde la escuela, es que si tú no tienes nada, eres un don nadie. ¿Sí? Y entonces, fíjate qué importante, tu mente se te hace, entonces yo soy porque tengo. ¿Cuántas veces hemos pensado, soy porque yo tengo? Y si yo tengo, entonces puedo proyectar algo de mí. ¿Sí? Soy porque tengo un buen traje, soy porque tengo un buen coche, soy porque tengo una buena casa, soy porque tengo, todo esto. Pero cuando llega Jesús es diferente, y nuestra vida al nacer de nuevo cambia, porque ahora yo soy porque tengo a Jesús. Yo soy porque tengo a Jesús. Porque teniendo a Cristo tengo absolutamente todo. La victoria está asegurada. Es un principio que yo debo de entender todos los días en el tema de alma próspera. Cuando tengo a Cristo, entonces yo puedo caminar y Cristo me lleva a prosperar. Porque cuando tengo al Espíritu Santo, tengo a Dios y tengo a Jesús conmigo, el verbo que está en mí me lleva a la acción. Uno que tiene a Cristo no puede quedarse en su zona de confort un día más. Uno que tiene a Cristo está impaciente, ¿sí? Parece como de esos motores de Harley Davidson que todo el tiempo van vibrando, como los dragster que ves así a los pilotos que les vibra la mano porque hay un motor tan grande que no puede contener la vibración. Cuando tienes a Cristo no puedes estar quieto. ¿Por qué? Porque te gana el hecho de poder dar. Hay tanta ebullición, tanta pasión dentro de ti que no te la puedes guardar. Comienzas a hablarle a otros acerca de esta pasión, comienzas a predicarles, comienzas a estar inquieto. ¿Por qué? Porque el verbo que habita en ti, que es Jesús, el verbo encarnado, comienza a entrar en acción y te comienza a sacar de tu zona de confort. Y no hay cosa más hermosa y maravillosa
que como alma prósperas estemos realmente alejados de nuestra zona de confort. ¿Cuántos le conocemos la historia de José el soñador? ¿Sí? ¿Cuántos valles de sombra y de muerte tuvo José? Primero Dios te da un sueño, pero después te pone pruebas. Primero a una cisterna, ¿quién lo traiciona? Los que estaban más cerquita, sus hermanos. Lo avientan, después lo hacen esclavo, después lo llevan a Egipto, después lo hacen esclavo y lo venden como esclavo a uno de los sirvientes de Faraón que se llamaba Potifar. Después lo acusan de, ¿cómo le llaman esto? Acoso sexual a la esposa de Potifar, falsamente. Y después lo meten al calabozo. ¿Qué vida de este hombre? ¿Cómo estaba su alma en ese momento? Yo creo que nunca habla la Biblia, y eso a mí me encanta, porque dice, y José se entristeció, José perdió la esperanza, José se desanimó. Si tú buscas ahí en la Biblia, en estos versículos, ¿sí?, que están en el libro de Génesis, por ahí del 38, 39, nunca vas a ver José se desanimó, José se vino para abajo, le entró una depresión, tomaba Prozac para poder dormir. Nunca lo dijo, nunca. Entonces, José, pero sí vemos, fíjense qué importante, que en esos momentos y en esos tiempos dice, pero tenía el favor de Dios. Tenía el favor de Dios y Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque él tenía un alma próspera. A pesar de las circunstancias, su alma, sus sentimientos, el sueño, la palabra de Dios y lo que él había recibido como una visión habían cortado de tajo lo negativo, y él solo se fijaba en el momento y en el día que su sueño se iba a cumplir. Y llegó un momento en el cual dice que llegaron los guardias de Faraón y dijeron, afeítate y vístete porque Faraón te quiere ver. Y en ese momento fue subido a ser el segundo del reino. En ese momento también Faraón le dijo, tú eres el único que ha podido adivinar mi sueño. ¿Dónde encontraré un hombre tan sabio como tú? Y pues yo creo que él se volteó a ver y dijo, pregúntame a mí, porque yo ya estuve en una cisterna, ya fui preso, estuve en un calabozo, fui acusado falsamente y estuve 13 años de mi vida en un tiempo de prueba para llegar aquí y poder ser el segundo en el reino. ¿Por qué? Porque sé lo que es la escasez, sé lo que es estar cautivo, sé lo que es que mis mismos hermanos me hayan traicionado, sé lo que es estar allá abajo, y como sé lo que es estar allá abajo, puedo entonces reinar sabiamente. Wow. Entonces en ese momento que decimos, Señor, gracias, porque mientras yo estuve ahí, aprendí, me diste paciencia, me diste sabiduría, nunca me dejaste, me diste favor, y hoy yo puedo reinar conforme a tus principios, porque la riqueza ni la bendición que me va a venir siendo el segundo me va a volver loco. ¿Por qué? Porque ya pagué el precio. ¿Estamos? ¿Sí? Así es Dios. Entonces Dios las cosas las va a hacer poco a poco. Por ahí alguien me decía, oye, ¿y qué tal si para el terreno compramos el melate? Y vamos a comprar el melate, y entonces nos lo sacamos, y entonces yo me quedo con una parte, y entonces todo lo demás se va para la construcción, y ya le hicimos. Le dije, bueno, yo aprecio enormemente el interés de poderlo hacer así, pero el único tema es que la palabra de Dios dice que hay pasos que tenemos que dar para poder conquistar esa tierra, ¿sí? Entonces, así es como opera Dios, ¿sí? En lo que ese destino, en el tiempo de preparación, se cumple, entonces mi alma se tiene que estar nutriendo de la palabra, porque cada uno de nosotros
vamos a tener tiempos en el desierto. Pero tú tienes que ver los tiempos en el desierto, que el desierto no es tu propósito ni es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seas prosperado en todo, en todo, en todo, en todo. ¿Sí o no? Hace unos días, 8 días, nos presentó Joy su libro. Me gusta mucho su testimonio y todos tenemos grandes testimonios, pero el testimonio de Joy, imagínate que hubiera dicho Pablo, su esposo, y Joy: oye, es que el propósito es simplemente haber vencido la enfermedad. No, el propósito es mucho más que eso. El propósito es ahora ser testimonio para muchos otros que están viviendo eso. ¿Sí? Porque la Biblia habla de que somos más que vencedores. Una vez que vences la prueba, Dios te da las llaves y los secretos para poderlos enseñar a otros que están cursando ese camino, y les entregues las llaves y les digas: yo ya sé cómo. Aquí está el testimonio y te quiero decir algo: sí se puede. Y no es un lema de la selección, no, sí se puede, porque todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Si tú crees, cada prueba se convierte en un testimonio para tu vida. Y lo mismo ayer yo les decía a los jóvenes: tengan cuidado con quién se están asociando, con quién están pasando tiempo. Es tan importante porque aquí y en todos lados, pero yo no sé por qué más en esta nación, uno va para arriba y hay 20 que le quieren jalar las patas para que se vaya para abajo. Le llamamos competencia. Eso no es de Dios. ¿Sí? Yo sé quién soy. Yo tengo una identidad clara y de esa identidad yo parto para poder tener un éxito. Pero el éxito es la añadidura de primeramente saber que soy hijo. Y entonces yo tengo un alma próspera. Yo les decía, en este sistema educativo, muchas veces lo que te enseñan es a pensar como esclavo, a ser un buen esclavo. Pero eso trae consecuencias graves, porque cuando te enseñan a ser esclavo, ¿sí? Y tú dependes de otros para poder lograr tu propósito y tú no te conviertes en tu SA. No estoy diciendo que no sea bueno que te emplees, no. Yo creo que siempre lo primero y una de mis reglas básicas en todo esto es que tú te veas como una empresa, que tú mismo te veas como una empresa. Tú eres una SA, tienes activos y tienes pasivos, ¿sí? Pero siempre te tienes que ver en ese sentido. Cuando tú entres a un trabajo, ¿sí? Tú tienes que decir como Pablo: sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo voy a tomar de aquí lo que me conviene, porque tengo un sueño y tengo un propósito, y de aquí voy a tomar lo que me conviene para yo poder cumplir ese propósito. ¿Sí? Porque es un proceso de capacitación. Si hoy estás comenzando a trabajar en un lugar o estás en una empresa, tienes que verte tú mismo también como tu propia empresa. ¿Cuáles son mis activos? En principio, los amigos y las personas que me rodean me roban el tiempo, me sustraen, me llenan de pensamientos negativos. O son personas que todo el tiempo están impulsándome, están hablando bien, están edificando, están viendo la manera de cómo podemos hacer negocios o cosas juntas, están viendo que yo pueda ser bendecido. Esos son los buenos amigos, ¿sí? Y es lo primero que tienes que estar observando. ¿Cuáles son los mentores? Aquellos a los cuales tú admiras, aquellos en los que tú tienes sabiduría. Yo tengo mis mentores para poder hacer esta obra. Tengo también mentores en mi empresa, ¿sí? Consejeros sabios, me acerco con ellos, comparto éxitos y sobre todo fracasos. No me da pena. Y sobre todo los fracasos son importantes de poderlos compartir, porque yo sé que en ellos voy a encontrar un sabio consejo, ¿sí? Y un consejo honesto y puro que me va a ayudar. Por eso he escogido a ese mentor, ese consejero como amigo. Pero también necesito humildad para poderlo compartir y reconocer que necesito ayuda en esta vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde parte principios básicos de alma próspera. Tú como alma próspera te tienes que rodear con otras almas prósperas. Ayer me decían los jóvenes, les ponía el ejemplo de: es que mira, estudió para doctor, pero ¿cuántos que han estudiado para doctores se quedan en la mediocridad
y de repente terminan trabajando como médicos asistentes con Símil, el doctor Símil, o ahí atrás de un mostrador. ¿Por qué? Porque no decidieron ser ganadores. Si tú no decides ser ganador, en automático eres mediocre, eres perdedor. Un mediocre no le molesta perder. Un mediocre seguirá siendo del montón. Y Cristo no derramó su sangre para que fuéramos mediocres ni perdedores. Cada hombre que Él tocó de los 12 dejaron de ser perdedores y donadies para convertirse en apóstol San Pedro, el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque así fueron. Cambiaron su mente, renovaron su mente, fueron transformados, cambiaron y fueron almas prósperas. ¿Sí? Y no importa cómo, si murieron martirizados o cómo fue el fin de sus vidas, cumplieron su propósito. Y es a lo que Dios nos llama hoy, a que cumplas tu propósito. Este congreso que vamos a tener no es un congreso más de, ay, vamos a alabar a Dios, aleluya, aleluya. No, vamos a estar todos contentos, vamos a salir felices. No, es alimento para tu alma. Todos somos emprendedores, todos somos creativos, todos somos personas que hemos sido formadas a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos sueños. Nadie llegó tarde y dijo, Dios, este nunca va a soñar. No, este sí, este no, este no, este sí. Todos llegamos a la repartición de sueños y propósitos en el plan de Dios. Por eso lo dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo para tu vida, para darte un futuro y una esperanza. No dejes que el contrario espíritu, el espíritu de pobreza, llegue a tu vida y te malaconseje y te hunda y te robe tus sueños. Tú tienes un gran propósito. Tú tienes un gran propósito. Y yo siempre se los he dicho: le ganaste a 300,000 espermatozoides para poder fecundar el óvulo. Desde ese momento fuiste ganador. 300,000. En un maratón, ¿cuántos han visto un maratón de 300,000? Ay, el maratón de Nueva York, corrieron 40,000. Bueno, 300,000, ¿se te hace poco? ¡Wow! Y sin ver, ahí nomás, moviendo. Pero ganaste. Y eso te hace diferente. Pero te hace diferente con una responsabilidad. Porque Dios, después de que naciste, hay 7 billones de personas que compitieron también y ganaron contra otros 300,000. Yo no sé qué cifra da si lo multiplicas, pero hoy eres uno de los pocos que Dios ha escogido como suyos para presentarte a Jesús. Si en esta tierra hay más de 1 billón de personas que han escuchado, oído de Jesús, es mucho. Pero eres un séptimo de 7 billones. Tú dime si eso no es un favor especial de parte de Dios, para que Dios te haya dado un propósito, un sueño, una esperanza. No puede pasar un día en que nosotros no pensemos que ese día viene con misericordias nuevas. Y así como fue con José, José se levantó un día y dijo: ay, yo leí el libro de Lamentaciones. No, todavía no, porque no estaba escrito, ¿verdad? Pero el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice: todas sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero él lo llevaba en su ADN y dijo: este día puede ser diferente, porque tengo un alma próspera. Y un día cambió su vida. Un día puede cambiar tu vida, porque las misericordias de Dios te asombran todos los días. Puedes conocer una persona, se puede presentar una circunstancia que te transporte a un ámbito de un éxito total y sueños consumados, nada más por gracia y favor de Dios. Pero si tú estás, ay, es que otro día más y no me va a ir muy bien y estoy distraído y mira la manchita, mira, estoy triste, es que amaneció nublado y estoy decaído, ¿qué sucede? Por aquí va a pasar la puerta de oportunidad y no la vas a ver. Pero el alma próspera arrebata las oportunidades
y los sueños. Está pendiente de que se cumplan de parte de Dios. Jesús en Lucas 21:19, fíjate lo que dice: al mantenerse firmes ganarán su alma. Qué hermoso. Ganarán su alma. Alma próspera se mantiene firme.